comenzó en la otra orilla del lago de Galilea. Un hombre que sufría constantemente vagaba entre las tumbas, gritando y herido. Había sido atado con cadenas que otros le habían puesto, pero ninguna lograba detenerlo. Nadie podía dominarlo, y la gente le tenía miedo. Ese hombre vivía bajo el poder de fuerzas que lo oprimían, encadenado no solo en su cuerpo, sino también en su mente y en su espíritu. Había perdido la paz, la dignidad y la esperanza. Parecía que su vida no tenía salida, pero todo cambió cuando llegó Jesús. Con solo acercarse, la presencia de Cristo estremeció a las fuerzas de las tinieblas. Aquel hombre corrió hacia él, y aunque dentro de su ser había una voz que quería rechazarlo, la necesidad de ser liberado lo empujó a postrarse a los pies del Maestro. Gritó con desesperación, pero el Señor no lo rechazó. No se apartó de él ni lo juzgó por su condición. Con autoridad celestial, Jesús ordenó que los espíritus inmundos lo dejaran. En ese instante, una batalla invisible se desarrollaba. El enemigo deseaba retener a su presa, pero la luz de Cristo es más poderosa que toda oscuridad. Los demonios reconocieron la autoridad del Hijo de Dios y temblaron ante su palabra. Al pronunciar la orden, el Señor liberó a ese hombre. Los espíritus que lo dominaban huyeron, y el tormento que por años lo había destruido terminó. La transformación fue inmediata y evidente. El hombre que antes era temido, que deambulaba entre tumbas y cadenas, ahora estaba libre. Su mente recuperó claridad, su corazón halló paz, y su cuerpo descansó de aquel tormento que lo consumía. Lo que ni las cadenas de hierro ni la fuerza humana pudieron lograr, una sola palabra de Jesús lo consiguió. Cuando la gente del lugar lo vio, no podían creer lo que sucedía. Aquel que había sido un terror en la región, ahora estaba vestido, tranquilo y en su juicio cabal, sentado a los pies del Maestro. Los habitantes de la ciudad, acostumbrados a tenerlo como un enemigo peligroso, quedaron asombrados. La presencia de Cristo había demostrado que ningún poder humano puede igualar al poder divino. Jesús no solo liberó a aquel hombre de las fuerzas que lo dominaban, sino que le devolvió su dignidad. Le mostró que, aunque el mundo lo había rechazado, Dios aún lo amaba. Le dio esperanza y propósito para su vida. Esa restauración total es lo que Cristo siempre desea hacer con cada alma, no solo sanar el cuerpo, sino también restaurar la mente y transformar el corazón. El hombre, lleno de gratitud, suplicó a Jesús que le permitiera seguirlo. Quería permanecer junto a aquel que le había devuelto la vida, pero el Maestro, con sabiduría divina, le dio una misión aún más grande. Le dijo: ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Jesús sabía que el testimonio de aquel hombre tendría un poder que ninguna predicación podría igualar. Y así fue. El hombre obedeció y comenzó a proclamar lo que Cristo había hecho en su vida. En cada pueblo, en cada hogar, su historia tocaba corazones. Aquellos que antes lo habían despreciado o temido, ahora escuchaban con atención y esperanza. Su transformación era tan evidente que nadie podía negar que un poder superior había intervenido. Esta historia no fue registrada solo como un milagro aislado. Es una lección viva para todos los tiempos. Nos muestra que no importa cuán profundas sean las cadenas del pecado o de la opresión, hay libertad en Cristo. Nos recuerda que el enemigo busca esclavizar, pero el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo y a dar vida en abundancia. Quien se acerca a Jesús, aún en medio de luchas internas, encuentra esperanza. Porque el Señor no rechaza a quien corre a sus pies, aunque lo haga con gritos, con lágrimas o con confusión. Él siempre responde con compasión y poder. Y cuando libera, lo hace por completo, mente, cuerpo y espíritu. La historia de aquel hombre liberado en la región de Gadara revela verdades profundas que alcanzan a cada generación. No es solamente un episodio sorprendente de poder sobrenatural, sino una ilustración viva de cómo actúa el mal y cómo obra la gracia divina. Ese hombre vagaba entre las tumbas, símbolo de una existencia sin rumbo, rodeado de muerte y oscuridad. Es lo mismo que sucede con quienes viven alejados de Dios, caminan espiritualmente entre tumbas, encadenados por temores, vicios y pecados que los consumen poco a poco. La sociedad, incapaz de comprender su problema, intentaba controlarlo con cadenas, pero esas cadenas se rompían una y otra vez. Y es que las cadenas humanas nunca podrán cambiar el corazón. Ninguna fuerza exterior, ni costumbre, ni disciplina impuesta puede transformar al ser humano desde adentro. Solo la gracia de Cristo puede romper las cadenas invisibles que atan la mente y el espíritu. Cuando Jesús llegó a ese lugar, no lo evitó como hacía el resto. Fue directamente a su encuentro.
Aquí vemos un principio eterno. Cristo no teme a la condición del ser humano, por más deteriorada que esté. Él se acerca a los más despreciados, a los más olvidados, a los que otros consideran imposibles de rescatar. Donde la sociedad ve un caso perdido, Dios ve un hijo que puede ser restaurado. El grito desgarrador del endemoniado parecía un rechazo, pero en el fondo era un clamor de auxilio, y Jesús escuchó ese clamor. Esto nos enseña que incluso cuando las palabras parecen de desesperación o de enojo, el Señor puede ver el verdadero anhelo del corazón. No importa cuán distorsionada esté la vida de alguien, todavía hay en lo profundo un deseo de ser libre, y Cristo responde a ese deseo. La liberación fue total y rápida. En un instante, el hombre estuvo en su juicio cabal. Su mente recuperó claridad, y en su rostro comenzó a reflejarse la paz de Dios. Este cambio fue tan evidente que impactó a toda la región, pero la reacción de la gente fue sorprendente. En lugar de alegrarse por la liberación de aquel hombre, tuvieron miedo. Les preocupaba más la pérdida de los cerdos que habían corrido hacia el mar que la vida transformada delante de ellos. Esto es un reflejo del corazón humano cuando valora más lo material que lo espiritual. Muchos prefieren perder una vida antes que renunciar a sus negocios o a sus comodidades. El poder de Cristo les resultaba demasiado incómodo porque confrontaba sus prioridades. Y así, en vez de pedir que Jesús se quedara, le rogaron que se marchara. Sin embargo, aunque Jesús se fue de esa región, dejó un testigo. El hombre liberado fue enviado a proclamar lo que Dios había hecho con él. Ese testimonio preparó el terreno para que, más adelante, muchos recibieran con gozo al Salvador. Lo que parecía un rechazo, terminó siendo una siembra de esperanza. Aquí encontramos otra gran lección: la obra de Cristo en una vida no se queda en secreto. Cada persona transformada se convierte en un mensaje vivo que impacta a quienes lo rodean. El Señor desea que cada uno de nosotros sea un testigo, que hablemos no con teorías complicadas, sino con la experiencia personal de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y este principio sigue vigente hoy. Todavía hay hombres y mujeres encadenados, no con hierros, sino con vicios, culpas, temores y pasiones que parecen incontrolables. Todavía hay quienes vagan espiritualmente entre tumbas, atrapados por hábitos que destruyen el cuerpo y el alma. Pero la buena noticia es que el mismo Jesús que liberó al endemoniado de Gadara sigue ofreciendo libertad hoy. El Espíritu de Dios nos recuerda que nadie está demasiado lejos como para que Cristo no lo alcance. No hay cadena tan fuerte que no pueda ser rota por el poder de su palabra. El enemigo puede haber engañado a muchos, haciéndoles creer que no hay salida, pero la cruz demostró que hay victoria para todos los que se acercan al Salvador. Así como aquel hombre fue transformado y enviado a dar testimonio, cada vida liberada se convierte en un instrumento de esperanza. No importa el pasado, no importa el lugar de donde alguien venga, el Señor puede usar su historia para mostrar su gloria. La historia del Gadareno no es solo un relato antiguo, es un recordatorio de que la gracia de Cristo es más poderosa que cualquier opresión. Es una invitación a creer que, aunque la sociedad nos etiquete y el enemigo nos encadene, siempre hay libertad en aquel que venció la oscuridad. Hoy también podemos sentarnos, en paz, a los pies del Maestro. Podemos recibir la misma restauración y la misma misión, contar a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque el mundo no necesita solo palabras, necesita vidas transformadas que sean un testimonio viviente del amor y el poder de Cristo.